Dios te bendiga, hija. Ahí estamos. Hello, ¿Ves? Eso, ahí hello. estamos. Ok, yo me voy a salir del aire y te voy a dejar para que tú comiences con tu devocional, ¿ok? Amén. Bendiciones. Amén. Buenos días a todos los que están escuchando Radio Ebenecer, la estación que le fortalece. Como siempre, es un privilegio, ¿verdad? Bueno, ahora no estamos en las cabinas de Radio Ebenecer, pero el poder llegar hasta sus hogares, ¿verdad? Es una gran bendición y una gran responsabilidad en la cual, ¿verdad? Hemos tomado. No puedo decir con bastante valor, pero con la ayuda de Dios que Él nos saca adelante. Amén. Y en esta mañana vamos a estar dando nuestro devocional. 1 de febrero, hermanos, ya se fue el primer mes del año. Ahora estamos a 1 de febrero y pues que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén. Vamos a empezar con una pequeña oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Rey de Gloria. Gracias por este hermoso día, Señor, que nos has regalado, Padre Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que van a estar escuchando este devocional, Padre Santo. Háblanos, pues tú conoces nuestra necesidad, Señor. Tú conoces de qué estamos faltos, qué necesitamos, Padre Santo, en qué área de nuestra vida necesitamos ser alentados o llamados la atención, Padre Santo. Háblanos en esta mañana conforme a tu misericordia, Padre Santo. Yo me dispongo en tus manos. Haz como tú quieras, Dios mío. Mis cuerdas vocales, Padre Santo, son todas tuyas, Espíritu Santo, para que seas tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús te doy gracias. Todo nervio, Padre Santo, todo que pueda interrumpir o ser, Padre Santo, de tropiezo para mí. Señor, en el nombre de Jesús lo echo fuera de mí todo temor, todo nerviosismo, toda cosa, Padre Santo, que no te agrada, Dios mío. En este momento, Señor, sé tú tomando tu lugar, Padre Santo, que es tuyo, Padre Santo, como dice en tu palabra, Señor, que somos templo del Espíritu Santo, Rey de Gloria. Sé tú hablándonos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor. Gracias porque Él es bueno y para siempre dice su misericordia. ¿Verdad? La palabra, vamos a ir primeramente a Santiago 1 y vamos a estar leyendo el 2 y el 4. Amén. Bendito Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero voy a leerle en otra traducción, hermanos, que yo pienso lo entiendo un poco mucho más mejor. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que nada os, dice, sin que os falte nada. Amén. Entonces, la paciencia, nosotros cuando siempre nos referimos a la paciencia, dice, no, pues ora por mí para que yo tenga paciencia por esta situación que estoy pasando. Dice, no, pues el que pide paciencia, pide prueba. Porque ese es como el que va al gimnasio y se ejercita para tener músculos. O el que come o toma algunas bebidas que es para hacer músculos. Digamos, es un ejemplo. Así también, cuando nosotros estamos pasando situaciones, ejercita nuestra paciencia. Y una de las cosas que más nos hace ejercitar nuestra, nuestra, nuestra paciencia. También estoy ejercitando mi paciencia. Gloria a Dios. Dios es bueno. Entonces, vamos a ver que también la paciencia es un fruto. Dice Gálatas 5:22. Vamos a ir a Gálatas 5:22. Bendito Dios. Gálatas 5:22.
Y vamos a ver que la paciencia es un fruto también. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Dice también, el sufrimiento ejercita nuestra paciencia. Y vamos otra vez a Santiago 5:10. Santiago 5:10. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Sufrir circunstancias adversas en nuestras vidas produce también, dice, una esperanza. Bendito Dios. Dice así, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Amén. Vamos, el 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando vemos el sufrimiento de Job, cómo padeció y cómo él fue paciente, ¿verdad? Y una de las cosas que el paciente no se queja, el paciente no anda quejándose, ¿verdad?, de sus pruebas, porque el que ya se queja de sus pruebas ha fallado. No quiere decir que Dios lo ha desechado, pero tenemos que, como dicen otra vez, volver a hacer el examen. Entonces, una de los requisitos, ¿verdad?, para pasar la prueba con la paciencia es no quejarnos durante la prueba. Amén. Dice, sufrir circunstancias adversas con la vista puesta en la esperanza, sin murmuraciones, soportando las pruebas ordenadas por el Señor, asimismo como las provocaciones e injusticias por causa del Evangelio. Amén. Si usted está pasando tal vez injusticia por causa del Evangelio, porque muchas veces se ve, ¿verdad?, que se pasa injusticia en lo que es en nuestro trabajo, en lo que es en nuestra área de trabajo. Dice, ahí pasamos circunstancias, muchas veces circunstancias terribles por causa de predicar el Evangelio, mas sin embargo eso no debe de hacer razón para nosotros andarnos quejando. Amén. Porque como que perdemos el enfoque de lo que tenemos que hacer cuando andamos quejándonos. Bendito Dios. Otra de las cosas vemos cómo Dios pasa por alto los pecados de nosotros, por su paciencia. El Señor en su gran paciencia, Él ha pasado por alto el pecado que nosotros habíamos cometido. Y muchas veces, ¿verdad?, que son pecados terribles, son pecados que a la vista de muchos dicen no lo merece. Mas sin embargo el Señor en su misericordia y por su paciencia, Él nos deja pasar y se olvida de nuestros pecados pasados cuando recibimos a su Hijo como nuestro Salvador. Y vamos a ver en Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. La palabra del Señor dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Una de las cosas que nosotros muchas veces decimos, me la hizo una vez y nosotros, ok, se lo pasamos. Pero 2 veces, no me la hace 2 veces, a la tercera ya lo he hecho, o quién sabe, o lo saco de mi vida. Así somos nosotros, pero el Señor dice que en su paciencia, Él perdonó todos nuestros pecados pasados. Y algo más hermoso es que Él nos hace justos. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por su amor, mediante
dice la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Y en su paciencia nos perdona todos nuestros pecados pasados. Así que si usted cometió, ¿verdad?, cosas tremendas y usted ha venido al Señor y le ha recibido de una manera genuina, bendito Dios, de una manera genuina, bendito Dios, si usted le ha recibido al Señor como su Salvador y le ha recibido de una manera genuina, con un arrepentimiento verdadero, bendito Dios, entonces usted también tiene que perdonarse de todos los pecados, ¿verdad? Como dice la palabra, que Él los olvida y los echa al fondo del mar. Hay cosas que nosotros recordamos de nuestro pasado, pero no es para traer aflicción a nuestro espíritu. Hay cosas que nosotros debemos de recordar de nuestro pasado para saber las grandes cosas y las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Pero recordemos la paciencia del Señor. Bendito Dios. Vamos a leer Romanos 2, 4 y 5. Vamos a ir un poco para atrás y dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Vemos, ¿verdad?, que aquí en su palabra dice: o menospreciáis las riquezas, o tienes en poco las riquezas de su bondad, su tolerancia y su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Amén. La bondad de Dios dice, en esta aquí dice longanimidad, dice cualidad de autorrefrenarse ante la provocación, benignidad, clemencia, generosidad. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Amén. Es su paciencia, es su benignidad, es su longanimidad, dice aquí esta palabra, ¿verdad?, que Él se refrena para no castigarnos. Muchas veces mereciendo el castigo, no somos castigados. ¿Por qué? Por su longanimidad, por su paciencia que Él tiene para con nosotros, como lo tuvo con su pueblo, ¿verdad? Muchas veces hemos leído en la Biblia y lo seguiremos leyendo, porque para eso está, para que nosotros aprendamos de lo que pasó su pueblo amado y su pueblo amado, porque Él aún va a tratar con ellos, ¿verdad? Y entonces, ellos pasaron situaciones difíciles, en los cuales, más bien dicho, el Señor, porque tuvo mucha paciencia para con ellos. En una ocasión estuvo a punto de destruirlos y le dijo, ¿verdad?, a su siervo: voy a levantar un pueblo nuevo para ti. Y entonces él fue quien intervino. Y entonces el Señor se detuvo, se refrenó de hacer lo que iba a hacer. Y también lo vimos la semana pasada, el miércoles pasado, con este pueblo, ¿verdad?, que Jonás fue a predicar a Nínive. Y también ellos se arrepintieron. Y el Señor retuvo su enojo. Y entonces, por su gran paciencia que Él, ¿verdad?, tiene, Él se detuvo de castigar. Pero aquí también dice, aquí donde estábamos leyendo, en el Romanos 2, 5, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, aunque Él es paciente y muy paciente, eso no significa que la paciencia de Dios no es inagotable. No pensemos que la paciencia de Dios es inagotable, porque la paciencia de Dios
dice, ¿verdad? Cuando él destruyó a Sodoma y a Gomorra, ha subido el pecado de hasta allá donde yo estaba. He sabido de cómo este pueblo está haciendo. Era un pueblo que publicaba sus maldades, digamos. Y es como es en este mismo tiempo que estamos pasando. Cualquiera puede publicar cada maldad en las redes sociales. Y tiene reproducciones en cuestiones de horas. Millones de personas lo ven. Pero predica la palabra. Ve y predica la palabra. Y tú vas a ver cómo ese video no es visto. Pero si publicas una maldad, que hay dos personas peleándose ahí y nadie, en vez de ir a separarlos, lo que sacan es el teléfono para estar grabando, en cuestiones de minutos ya está muchas personas viéndolo. Bendito Dios. Dice, ellos publicaban su maldad. Y así mismo en este tiempo pareciera, ¿verdad?, que el corazón del ser humano no quiere arrepentirse. Entonces, por cuanto no quiere arrepentirse, el día del Señor vendrá. Y como dice, ¿verdad?, ahí en Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro ya para ir terminando. Segunda de Pedro 3, 9 y 10, voy a leer el 9 y el 10. La palabra del Señor dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bendito Dios. Terrible va a ser ese día. Terrible. ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor quiere. En su paciencia ha esperado por usted. En su paciencia espera por mí y por usted. Amén. Para que nos alineemos y caminemos en sus caminos. ¿Verdad? Que vengamos arrepentidos. Que vengamos, ¿verdad?, con un corazón contrito y humillado delante de Él, para que podamos alcanzar la salvación. Porque eso es lo que Él quiere. Dice, no retarda su promesa de venir. Cuando Jesús se fue, dice, yo me voy, pero yo regreso. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Allá donde ya no habrá más sufrimiento, ni más dolor, ni más enfermedad. Ahí es donde el Señor quiere que usted y yo estemos. Y su paciencia de Él, en su paciencia, Él está esperando por usted. Bendito Dios. Y entonces nosotros también no debemos de cansarnos de predicar esta palabra. De predicar, ¿verdad?, que usted venga a los pies de Cristo. Que cambie su manera de vivir, ¿verdad? No es que usted lo va a hacer, porque nadie puede por sí mismo cambiar su manera de vivir. Yo lo intenté muchas veces por mí misma, pero más sin embargo no es así. El Señor es el que nos ayuda. El Espíritu Santo cada día y todos los días está enseñándonos y diciéndonos, eso no está bien, eso está bien. Sigue así, no sigas aquí. Así que usted no se va a sentir solo ni va a estar solo pensando qué es lo que va a hacer o cómo lo va a hacer. Lo único que tiene que hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, empezar a leer su palabra, empezarlo a buscar en oración. Amén. Porque una de las cosas escuchaba yo, ¿verdad? Dice, a veces nosotros pensamos que por leer la Biblia vamos a ser salvos. Pero si leemos la Biblia y no practicamos, entonces ¿cómo? O como cuando el eunuco iba leyendo, ¿verdad?, los libros, y dice que le preguntó el siervo del Señor, ¿entiendes lo que lees? Muchas veces podemos leer y no entender. Y muchas veces podemos leer, entender y no querer practicar.
practicar lo que ya entendemos. Entonces, hay un balance en el Señor y siempre habrá un balance en el Señor. Entendamos, ¿verdad? Eso, del balance que hay, en leer su palabra, en buscarle en oración, el poder entender su palabra y el ponerla en práctica. Y muchas veces, hermanos, muchas veces no entendemos muchas cosas que leemos. Pues yo lo digo por mí, pero al menos yo quiero poner en práctica, ¿verdad? Lo que a Dios le agrada, porque mayormente las cosas que a Dios le agrada están en palabras que todo lo podemos entender. Amén. Así que ya no estemos, ¿verdad?, agotando la paciencia del Señor. Sepa usted en esta mañana que la paciencia del Señor sí va a llegar un día a decir el Señor, ya estuvo de tener paciencia con la humanidad. Es hora de recoger a mi pueblo. Es hora de llevarlo conmigo. Amén. Así vendrá, dice, como ladrón. Para muchos, a muchos nos agarrará desprevenido. Y a muchos los va a agarrar, pero bien alertas. Que seamos nosotros de los que estén alertas en la espera del Señor. Que nos agarre, ¿verdad? Como dice su palabra, como aquel hombre que esperaba a su Señor. Amén. Y que está haciendo bien las cosas que el Señor le ha dejado a su cargo. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Como siempre fue un gusto el poder dirigirme a usted, ¿verdad? Y que tenga un hermoso día. No olvide esta palabra, no olvide del grande amor que el Señor tiene por nosotros y que Él no retarda su promesa, que Él no retarda su venida. Tal vez usted la tenga por tardanza hasta ahora, pero Él no lo está retardando, sino que Él está siendo paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sigamos escuchando Radio Ebenecer, la estación que le fortalece. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga, hermana Lupe. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar aquí escuchando una alabanza por el hermano Jesús Adrián Romero, que va alineada con lo que la hermana estuvo hablando, esperar en ti. Bendiciones.